Bueno, vamos a ver cómo generamos entonces un movimiento aleatorio o un patrullaje, un movimiento entre diversos puntos en 3D. Creamos nuestro proyecto. Una vez que abre nuestro proyecto, entonces vamos a ir acá a los assets, clic derecho, Show in Explorer, para mostrar en el explorador. Y vamos a minimizar un segundo. Vamos a ver que ya les he hecho llegar una carpetica comprimida. Esta carpetica comprimida entonces tiene una carpeta asset. Lo que vamos a hacer es que en nuestro proyecto vamos a borrar este asset y vamos a descomprimir lo que les envío directamente aquí. Una vez que ya hemos comprimido, podemos cerrar tanto el comprimido como el proyecto y abrimos de una vez Unity y esperamos que actualice. Y vamos a ver que en nuestro proyecto entonces ya les he cargado algunas carpetas y algunos datos. Dentro de los materiales entonces ya tenemos los materiales de algunos elementos, pero lo más importante son unas escenas que ya tenemos tres escenas, una para patrullar, una movimiento y una patrullaje aleatorio por esquinas. Le vamos a dar doble clic en patrullar, le vamos a decir que no vamos a guardar esta escena ejemplo, no la vamos a guardar. Y entonces ya tenemos una escena previamente configurada. Es bien importante que para que eso funcione tengan una versión actualizada como la mía. En mi caso es la 2018.2, porque si no, si tienen una versión vieja, pues no les carga de manera correcta. Nuestro megalodonte entonces tiene ya asignado un movimiento patrullaje, un script, que es este movimiento patrullaje, que es este, el cual vamos a editar. Básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer que nuestro tiburoncito se mueva hacia un lado y luego hacia el otro, obviamente que haga la rotación, pero que realice este movimiento de manera automática. Ya con esto entonces voy a crear primero entonces tres variables, dos de ellas que son flotantes, que es la velocidad y el paso, que se refiere como a la actualización que va a tener, el movimiento que va a tener el tiburón respecto a la velocidad y el tiempo. Y unas coordenadas que básicamente son un vector 3, es decir, los puntos a donde va a llegar el tiburón. Le vamos a dar unos puntos iniciales en el start, o sea, unos valores iniciales a estos datos. Le vamos a decir que la velocidad es 5, que el paso, como les decía, tiene relación con la velocidad por el tiempo. Y nuestro objetivo es un vector que tiene esta configuración 3.63, menos 0.4f y 0. Esos datos de dónde salen, básicamente, si cogemos nuestro tiburoncito, vemos que tiene menos 0.42 en la altura, en Y, y los puntos máximos, entonces, más o menos el punto máximo que tenemos acá es 3.53. Entonces acá 3.63 más o menos, después de que yo lo calculé, se refiere a ese punto. Ahora lo que tenemos es un método fixedUpdate en donde nosotros vamos a primero a validar si nuestro objeto, en este caso nuestro tiburón, está con o en la posición del objetivo. ¿A qué me refiero con eso? Entonces vamos a ir validando si nuestro tiburón da un paso y mira a ver si ya llegó al punto que necesitamos. Si no, entonces sigue avanzando hasta que llega al punto que necesitamos, al punto objetivo. En ese momento que hace eso, en ese momento entonces lo que hace es que actualiza
el vector y básicamente dejamos los mismos datos, si ven es el mismo objetivo y el mismo objetivo z, es decir, copia estos dos valores y convierte este valor en negativo con este menos de acá. Eso lo hacemos pues para que básicamente tengamos la misma proyección en el lado contrario. Si es como es un cuadrado, entonces tenemos el mismo valor, tanto positivo como negativo. Ahora bien, si el tiburón no ha llegado al punto final, lo que tenemos que hacer es que decirle es que avance. Y para ese avance entonces utilizamos este vector 3, pilas que no es un new vector 3, sino es un método de los vectores que se llama move towards, en donde tomamos la posición actual, la posición a donde va a llegar y el paso. Y adicional en este caso le podemos decir por ejemplo que nuestro objetivo vaya rotando. Ahora bien, también tenemos que decirle que si rota, que si llega al punto final entonces rote, pero lo voy a guardar de momento para ver una cosa bien particular. Entonces va a devolver esto hasta 0 en x. Y vamos a ver que el tiburón llega, va dando vueltas sobre su eje x, pero no voltea sobre el eje que le corresponde. Para eso entonces vamos a agregar un otro transform rotate, pero que le indique que debe rotar en y 180 grados. Eso lo voy a hacer cuando llegue al objetivo. Una vez actualizado, entonces vamos a ver que ya rota, ¿sí? Y tiene un movimiento bien interesante de rotación hacia la derecha y a la izquierda que se logra con este rotate, que va rotando 25 grados cada segmento del tiempo. Pero como no alcanza a rotar, entonces se va devolviendo y da ese efecto de ir y venir. Ese sería nuestro primer ejercicio de patrullaje. Tenemos entonces, voy a guardar esta escena, File, Save Scene, y vamos a hacer la segunda escena que es este movimiento aleatorio, en donde tenemos el mismo tiburón, el mismo megalodón, un poco más pequeño como se ven en la escala, pero en este caso lo que vamos a hacer es, voy a cerrar este, o tal vez no es necesario cerrarlo, y vemos que tenemos es movimiento aleatorio zona, como en el script, que sería este movimiento aleatorio zona. ¿Listos? Nuestro movimiento aleatorio zona se parece muchísimo al movimiento patrullaje, entonces voy a copiar los métodos de adentro. Y lo que pretendemos hacer es que nuestro megalodón se pueda mover por cualquier lado de nuestro eh, cuadrado que hace de agua, pero también que pueda subir y bajar aleatoriamente, con lo cual podemos hacer que patrulle automáticamente como toda esta zona. Para eso entonces pues ya tenemos copiado pues lo básico que teníamos de nuestro movimiento patrullaje. Ahora sí voy a cerrar el patrullaje y me va a quedar con movimiento aleatorio zona. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es que vamos a modificar algunos valores. Primero es que nuestros valores no van a ser estos como tal, sino son valores en un rango particular. Entonces le vamos a colocar, vamos a crear un nuevo método que nos arroje unos datos particulares. Vamos a crear un método que sea de orden float, que se va a llamar nuevo punto o punto como le quieran colocar, que va a recibir un string que va a ser el eje, es decir, le vamos a decir cuando sea x, cuando sea y, cuando sea z. Y con eso en mente entonces vamos a crear como nuestro método. Recuerden que este método entonces requiere
un valor float, que va a ser una variable, en este caso pues va a ser un número, que debemos asignarle un valor predeterminado, es decir, va a ser 0.0f. Recuerden colocar la f para que lo tome como float y no como double y no ponga problema. Y luego va a retornar ese mismo número luego de ser reajustado. Lo que vamos a hacer entonces es que vamos a introducirle acá un eje X, Y o Z, y dependiendo de eso que nos realice un cálculo particular. Entonces, le decimos un if, que si llega aquí X, nos devuelve un número entre menos 5 y 5, que si es el eje Y nos devuelve un número entre menos 0.45 y 0.45, y que si es Z, nos devuelva un dato entre menos 3.6 y 3.6. Vamos a ver que esto lo vamos a tener que modificar ahorita. Le pongo estos valores simplemente para que sea muy evidente en el video, pero tenemos que ajustarlo. Eso implica, chicos, que acá arriba tenemos que llamar a esos puntos, entonces vamos a llamar a nuevo punto y en este caso vamos a enviar X, ¿sí? Porque acá tenemos nuestro X y vamos a repetir lo mismo con Y y Z y ya estaríamos colocando un punto aleatorio. Si yo guardo esto y lo pruebo, entonces van a ver que el punto inicial de nuestro tiburoncito no es cualquiera, no es el mismo, sino puede ser cualquiera en el área, ¿sí ven? Y se mueve hacia un punto particular. ¿Listos? Ahora lo que queremos es que no se mueva de derecha a izquierda como lo está haciendo, sino que se mueva hacia cualquier lado de nuestro cuadrado, de nuestra piscina que tenemos ahí. Y para eso entonces nuestro objetivo tiene que ser igual que este objetivo de nuestro start. ¿Sí? Para que el nuevo objetivo, el nuevo punto también sea aleatorio. Lo voy a guardar y vamos a probarlo una vez más. Y vamos a ver entonces que vean que nuestro tiburón entonces ahora se mueve hacia cualquier parte, sube, ¿sí? Y como ven, sube y baja, ¿sí? Dentro de los límites que nosotros le dimos. Como les conté, la altura no es correcta porque parece como si saltara, si salta por encima del agua y pues tampoco es el objetivo. Entonces realmente lo que queremos hacer es que el y sea menos 0.4 perdón, el y, entonces menos 0.45 y que lo que máximo que suba entonces sea menos 0.17 por ejemplo. Si yo guardo esto entonces, vamos a ver que él sube y baja en esos límites, ¿sí? Incluso podremos hacer que se introduzca más, pero bueno, ¿listos? Y ya tenemos prácticamente nuestro movimiento listo. Lo tenemos que sigue rotando por este rotar que se lo voy a quitar para que él no rote como si estuviera dando vueltas como un tornillo, se lo quito. Y también entonces nosotros podemos jugar con este rango, que básicamente es un número aleatorio que está en un rango entre dos números. Podemos hacer que, por ejemplo, cambie la velocidad entre un rango. Entonces, aunque tenemos una velocidad inicial de 5, podemos decirle que cuando llegue a un punto esa velocidad cambie entre dos posibles velocidades, entre 0.2 y 10 que es la máxima y 0.2 que es la más despaciosa, y actualizamos también el paso. Si tenemos esto,
Entonces vamos a ver que nuestro tiburón, además de moverse, también cambia la velocidad cada vez que llega a un punto. Sí, a veces más rápido, a veces más despacio, pero se está moviendo por toda, absolutamente toda el área. Ahora lo único que falta es que eh, nuestro tiburón rote hacia donde le corresponde, pero eso hace parte de la actividad que ustedes deben realizar. En escenas, cuando vayamos a patrullaje 3 de esquinas, voy a guardar esta escena. Lo que queremos realizar, como ven, es que nuestro tiburón vaya hacia acá, luego vaya a la otra esquina, luego a la otra esquina, luego a la otra esquina, luego en diagonal, luego esquina, diagonal. Solamente se va a mover en las esquinas y en las diagonales. Ese es el trabajo que les corresponde a ustedes realizar con lo aprendido en esta lección. Hasta luego.